Ahí sí. Perfecto. Oye, el trabajo salió recién publicado en marzo, el 29 de marzo en el JAMA. Eh, si vemos el nombre, eh, concentrado de complejos protrombínicos versus plasma congelado para el sangrado coagulopático en cirugía cardíaca, probablemente podría producir un cambio de paradigma en el manejo perioperatorio de los pacientes que más sangran y que probablemente uno de los artículos, o sea, de los temas que se tocan dentro de la discusión es que podría cambiar el paradigma del sangrado en muchos otros settings. Pero vamos a ver ciertas cosas durante como el desarrollo de la revisión del artículo que podrían hacer dudar en este paradigma. Partiendo dentro del contexto, es súper sabido que la transfusión, sobre todo en los escenarios en los cuales los pacientes sangran más, produce mucha más disminución de la sobrevida y aumento de las complicaciones. De hecho, este metaanálisis grande encontró que solo el hecho de transfundir glóbulos rojos producía aumento de la mortalidad a largo plazo en los pacientes de cirugía cardíaca. Por lo tanto, una de las metas que se ha propuesto desde muchas organizaciones y principalmente desde ahora reciente, en el 2025, en marzo también, se publicaron las guías de promoción del Patient Blood Management como una estrategia a nivel mundial para mejorar la sobrevida y mejorar la calidad como la población, sobre todo en los escenarios en los cuales uno esperaría que los pacientes sangren alto. Por lo tanto, el Patient Blood Management, la gestión de la sangre del paciente, viene siendo desde hace algún tiempo y va a tomar mucho más revuelo en relación a una estrategia de salud pública para tratar de en los tres pilares, mejorar la masa globular, tratar de minimizar el sangrado y reducir la exposición a hemocomponentes para tratar de disminuir las complicaciones asociadas a las transfusiones, principalmente considerando que la sangre siempre tiene que ser considerada como un órgano, la sangre del paciente tiene que ser considerada como un órgano y uno debe tener en mente muchas estrategias para tratar de minimizar las transfusiones que son consideradas como tales, así como si fuese un trasplante. ¿Ya? Entonces, lo ideal es dentro de los tres pilares bien conocidos. En el pilar prequirúrgico tratar de optimizar la masa globular, en el pilar intraoperatorio es tratar de minimizar el sangrado y tratar de reducir de forma significativa con distintas técnicas la exposición a hemocomponentes y en el postoperatorio tratar de optimizar la anemia, porque sobre todo los pacientes que sangran de forma significativa, la ferropenia en el postoperatorio tiende a ser un problema que no siempre se considera, por lo tanto también hay que tenerlo en mente. Y ahí es donde en el pilar 2 aparecen los agentes hemostáticos y los agentes farmacológicos como una alternativa para tratar de favorecer y optimizar la hemostasia y reducir el sangrado perioperatorio. Y es así como distintos grupos, sobre todo el que viene adelante, que es que Iván Calcuti ha venido trabajando en el uso de liofilizados o de concentrados de factores eh, procoagulantes para tratar de minimizar el riesgo de sangrado y favorecer la disminución de la exposición de hemocomponentes en los pacientes, principalmente en cirugía cardíaca. Iván Calcuti es un anestesiólogo cardiovascular del TEH, es el jefe de anestesia cardiovascular y lleva eh, encima muchos trabajos asociados al sangrado perioperatorio y de hecho uno de los referentes mundiales en relación como al manejo del sangrado y el estudio de la coagulopatía asociada a la circulación extracorpórea. En el 2019 ya habían presentado este trabajo otro grupo, el FIBRES, que también incluía a muchos centros de Canadá principalmente, en el cual se había demostrado lo que ellos buscaban era la exposición de la administración de concentrados de fibrinógeno, principalmente de fibrica, que es el fármaco que ocuparon acá, versus crioprecipitado, y lo que habían encontrado finalmente era que el uso de fibriga, de concentrados de fibrinógeno, no eran inferiores al uso del crio de precipitados para mejorar la hemostasia en los pacientes con sangrado perioperatorio. Y es así como este mismo autor, con un grupo bien considerable de otros anestesiólogos a cargo de centros grandes de cirugía cardíaca, se establecieron la pregunta de que si era eficaz y seguro el uso de concentrados de factores protrombínicos en comparación con el plasma fresco para manejo de la coagulopatía en cirugía cardíaca. Y es así que en el 2021 crean
publican, no, sí, en el 2021, publican este trabajo que es el pilot del Fibres, en el cual randomizaron a 100 pacientes y encontraron que el uso de factores protrombínicos no era inferior al plasma fresco congelado durante el manejo del sangrado en el perioperatorio, y esto les dio pie para poder crear, finalmente el pilot fue pensando en hacer la utilización para buscar más pacientes y encontrar alguna diferencia significativa eh, para tratar de favorecer y balancear la balanza hacia el uso de factores de concentrados de factores protrombínicos versus el plasma. Y es como crean este trabajo. Y aquí parte la primera de los comentarios que pueden ser súper criticables dentro del trabajo. El trabajo está elaborado, está llevado a cabo y está manejado por una empresa. Y si uno mira eh, los conflictos de interés en la última página del artículo, todo el grupo recibe finance o como recibe como está soportado por Octapharma, que es la empresa que elabora estos concentrados de factores protrombínicos, pero aún así la evidencia, o sea, la estadística en relación como al N de pacientes tiende a ser más favorable para poder soportar los hallazgos que ellos encontraron. El trabajo se llamó Lex 2.1 o finalmente lo abreviaron como FARS2, que es el FARS de Factor Administration and Replacement in Surgery. Esa es como la sigla del FARS. Principalmente en los pacientes de cirugía cardíaca y tuvo varias etapas y de hecho la publicación final es la que salió ahora en marzo de este año y en la cual reclutaron finalmente a un porcentaje más importante de lo que ellos tenían pensado de forma inicial para el cálculo del tamaño muestral. Estos son los participantes, son los encargados, los investigadores principales de cada uno de los centros, son 12 centros, de los cuales 10 son canadienses y 2 norteamericanos, y ven que los centros que están incluidos en Canadá son los principales centros, o sea, son todos los centros de cirugía cardíaca grande en Canadá. O sea, está el TH, está Sunnybrook, que también está en Toronto, está el Heart Institute en Ottawa, está el VA en Vancouver, en el Hospital de London, en Ontario, que es donde estuvo Santiago Besa, que es uno de los cirujanos que trabaja con nosotros, y de hecho donde está el Ale ahora. Está Kingston, está Hamilton, donde estuvo el Ale Myerson, y está en Westminster. El Heart Institute de Montreal, que es un tremendo centro, y el Instituto como cardiológico de Quebec. Y en Estados Unidos está Duke, que no deja de ser, y está el Instituto, el Health Science Center de Oklahoma. Por tanto, son centros en los cuales se hace cirugía de alta complejidad, cirugía cardíaca de alta complejidad, y que ya la mayoría de estos centros habían trabajado en el trabajo de la reposición de fibrinógeno, y ahora ya se incluyó en el trabajo de la reposición de factores protrombínicos. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? O sea, la pregunta, como habíamos dicho, era los pacientes que tenían coagulopatía post cirugía cardíaca y si necesitaban reposición de factores de coagulación, y se la utilizaban para reposición con crioprecipitados, o sea, con plasma fresco congelado versus los concentrados de factores protrombínicos. Por lo tanto, ¿a quiénes incluyeron? Incluyeron a todos los mayores de 18 años que fueron a cirugía cardíaca y en los cuales, después de la salida de circulación extracorpórea, tenían sangrado significativo dentro de un tiempo determinado y establecido con una escala que es la Bleeding Severity Score, y en los cuales no existía previamente déficit conocido de factores de coagulación o que haya una sospecha significativa de déficit de coagulación previo. ¿A quienes excluyeron? Excluyeron principalmente a pacientes muy graves, ¿ya? Entonces, excluyeron a los que iban a trasplante cardíaco, los pacientes que iban a inserción de asistencia ventricular o a los pacientes que iban a reparación de aneurismas toracoabdominales, que principalmente son los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado perioperatorio. El trasplante no tanto, pero sí las asistencias ventriculares y la reparación de aneurismas toracoabdominales, que lejos es la cirugía más compleja desde el punto de vista
como organizativo y cognitivo que tenemos dentro de nuestra subespecialidad. A los pacientes que estaban inestables en el postoperatorio, los pacientes que tenían HIT, los pacientes que basalmente tenían un INR más de 1,5 y a los pacientes que habían estado con inhibidores directos de las trombinas orales o que habían recibido plasma fresco congelado o habían recibido concentrados de factores protrombínicos 48 horas antes de la cirugía. Y hicieron la electrización y recibieron distintas dosis de plasma o del fármaco de investigación que ellos lo reconocen como IMP, que es como el fármaco, el producto médico de investigación, y tenían distintos timings en el postoperatorio principalmente y lo siguieron hasta los 28 días. ¿Y qué es lo que hacían? Si el paciente post-cirugía, post-circulación extracorpórea, después de haber corregido y haber revertido la heparina, tenían sangrado significativo, el médico tratante, el anestesiólogo tratante a cargo del paciente, solicitaba factores de coagulación al banco de sangre o al laboratorio y en ese momento se randomizaba. Se hacía una randomización 1 a 1 entre Octaplex o plasma cuando le llegaba la orden al banco de sangre de los hemocomponentes y siempre que, vamos a ver el algoritmo después que seguían, pero que tuviese un sangrado al menos moderado y que tuviese un INR más de 1,5 que lo medían en POC. Así como nosotros medimos la CTN, el Hemocron Elite, existen también unos cartuchos de INR, entonces uno podía hacer una muestra de INR en el mismo pabellón y sin tener que mandar la muestra y demorarse 45 minutos o 1 hora de lo que se demora generalmente en los laboratorios en procesar la muestra. Por lo tanto, lo que habíamos dicho, sangrado intraoperatorio, la orden de plasma o de factores protrombínicos, si se excluían, quedaban fuera y se randomizaban 1 a 1. Si caían a la rama de plasma, les pasaban 3 unidades de plasma si pesaban menos de 60 kilos o 4 unidades de plasma si pesaban más de 60 kilos y se caían a la rama de concentrado de factores protrombínicos si eran menos de 60, les pasaban 3 frascos de 500 y si pesaban más de 60, le pasaban o 2 frascos de 1000 o 4 frascos de 500. Finalmente, dosis de 1500 o 2000 unidades internacionales de Octaplex, que acuérdense que esas unidades están basadas en la corrección de factor 9. Si es que el paciente seguía sangrando después de la hora de los 60 minutos y el tratante pedía una nueva reposición de algún otro producto de investigación, podía ser repetida las dosis y si es que ya volvía a seguir, o sea, volvía a solicitar nuevos productos de coagulación, los pacientes ya caían directamente a plasma. Y después de eso se midieron los outcomes de seguridad y los outcomes de eficacia. Los outcomes aparecen de forma súper marcada, o sea, súper explícita en los suplementos y, perdonen los suplementos que ahí los voy a poner, pero son eternos, así que no hay forma de resumirlo. Y esto es lo que hacía. Cuando el paciente iba a salir de bomba, estaban calentando, medían test basales como blood work, o sea, como exámenes de sangre para coagulación, les mandaban un Rotem, les mandaban un parallel work que es como para medir la función plaquetaria y les medían niveles de fibrinógeno. Y igual es extraño porque cuando los pacientes están en circulación extracorpórea y en base a la medición por el método de Klaus de la medición del fibrinógeno en el laboratorio, cuando están las concentraciones demasiado altas de heparina, la medición del fibrinógeno tiende a ser súper errática. Por lo tanto, es raro que hayan medido, y han publicado muchas veces esto, es raro que hayan medido fibrinógeno antes de salir de bomba. Y los pacientes salían de bomba y les pasaban la reversión de protamina, que es una dosis que está ya mucho más estandarizada, ya no se corrige 1 a 1, sino que idealmente, como, no sé si se acuerdan, pero la protamina en dosis mucho más aumentadas es mucho más anticoagulante que procoagulante. Cuando no hay heparina dando vuelta, se une a otros factores de coagulación y es mucho más anticoagulante. Por lo tanto, las dosis de corrección de prota versus heparina ya se han disminuido. Los rangos van entre 0,6 y 0,8 y ocuparon 0,7 miligramos por kilo aproximado por cada 100 unidades de heparina post-bomba. Y se preparaban en relación a los exámenes que habían tomado para ver si es que tomaban alguna decisión si el paciente se ponía a sangrar. Si el paciente tenía una CT normal, perdón, un ACT prolongado, les ponían un poco más de protamina y les repetían el ACT. Y ahí evaluaban el sangrado según la escala del BSS, que es el Bleeding Severity Score.
que principalmente está validada para sangrado en 24 horas, pero ellos hacían una modificación para tratar de ver el sangrado activo en relación a cuánto es lo que está dando por unidad de tiempo. Si el paciente tenía un sangrado escaso, no les pasaban hemocomponente o no les pasaban producto sanguíneo, y si tenía un sangrado que al menos era moderado, eh, veían los exámenes que habían tomado antes. Si los exámenes estaban normales, los repetían, y si estaban anormales, veían los resultados en base a los viscoelásticos y al INR. Si había, según los viscoelásticos, déficit de la amplitud máxima y tenían fibrinógeno normal, les ponían plaquetas. Si tenían signos de hiperfibrinogenemia, les ponían crío, les ponían 4 gramos de fibriga. Y si después de la protamina el CT del Rotem estaba en más de 90 segundos, y lo que nosotros, para lo que nosotros podría ser el R del TEC, que estaba en más de 8 minutos, y el INR estaba en más de unos 5, partían con la randomización para que fueran a plasma o a concentrado de factores protrombínicos. Y ahí caían dentro de estas dos ramas. Y como se acuerdan, si pesaba más de 60, les ponían de forma dirigida 2.000 unidades de plasma, o sea 2.000 unidades de Octavix, o sea, los 4 frascos. Y uno de los comentarios que se hace de forma inicial en la discusión, de que a diferencia de lo que usa la mayoría de la gente, lo que usamos la mayoría de nosotros, que son 15 unidades por kilo, ellos parten directamente con 25 unidades por kilo. El endpoint primario fue la comparación de la respuesta al tratamiento hemostático con Octaplex frente a plasma fresco congelado. Y ellos definieron esta respuesta dicotómica, o sea, como binaria, si era efectiva o era inefectiva. Si la respuesta era efectiva, era que el paciente no necesitaba más intervenciones adicionales dentro de los 60 minutos o 24 horas después de la iniciación de la infusión de plasma o de Octaplex. O sea, no había que hacer nada más. El paciente como que controlaba el sangrado. Y si era inefectiva, el paciente necesitaba otra intervención adicional, que podía ser, como ya habíamos visto, una nueva dosis del fármaco o del randomizado, o reexploración quirúrgica o alguna otra complicación. Y acá están los endpoints secundarios que, como les decía, son muchos. Así que no hay forma de poderlos corregir, pero los marqué en amarillo. Es la comparación de la respuesta global hemostática de Octaplex versus plasma, también definido como positivo si es que no hay una intervención y cae la hemoglobina. Por eso es como medio compuesto, es como intervención más descenso de la hemoglobina. Otro de los endpoints secundarios es que evaluaron la cantidad de drenaje o sea, la cantidad de drenaje de sangrado por los tubos pleurales en 12 y 24 horas. La incidencia de sangrado masivo, definido también por la escala de sangrado, la escala universal de sangrado perioperatorio. La exposición al número total de componentes de sangre halogénicos dentro de las 24 horas, que incluía a los productos, o sea, al Octaplex o al plasma, aparte de glóbulos rojos y plaquetas o crioprecipitado. El número total de exposición a hemocomponentes no Octaplex, la media de los hemocomponentes que recibieron, la media del número de componentes individuales de cada una de las cosas, de plasma, plaquetas y rojos, la incidencia de transfusión por cada paciente y las complicaciones, y esto ya es más de seguridad, la aparición de incidencia de sangrados de hemorragia de stroke, de sangrado digestivo, de reexploración, los cambios en INR y los cambios en los parámetros de coagulación medidos por test viscoelásticos, y finalmente el tiempo en los cuidados intensivos, que podría ser como uno de los outcomes secundarios como asociados a mayor riesgo de uno versus el otro. Y los de seguridad son eventos adversos, la ventilación mecánica, los días de UCI, la hospitalización, la muerte y el número de días vivos después del día 30 postoperatorio. Son muchos outcomes secundarios. Y eso finalmente lleva a que las tablas dentro del artículo sean sean gigantes y son muchas más páginas de tablas que de texto.
Y estos son los resultados. El número del tamaño muestral que habían calculado lo habían basado en el piloto que habían hecho, en el cual, como habíamos visto, eran 30 pacientes y habían visto que para el nivel de seguridad y para la no inferioridad, que podía ser 65% versus 70% de la reducción del sangrado entre los factores protrombínicos versus el plasma, habían determinado que podían ser 400 pacientes y ellos partieron finalmente considerando que podía haber como un 20% de pacientes que se podían caer, sumaron y dijeron ya, a los 500 pacientes hagamos el análisis interino y veamos los resultados y frenemos el estudio. Podían haber frenado, entre medio se hacían, los resultados interinos tenían resultados adversos, pero finalmente llegaron al número final, que fueron 538 pacientes que fueron evaluados que podían ser elegidos y de los cuales empezaron a caerse. 10 se excluyeron porque no tenían órdenes preoperatorias de componentes, que la complejidad de la cirugía y que probablemente eran los que ya habían puesto como entre los criterios de exclusión, y randomizaron finalmente 528. Las dos ramas de 263 y 265 quedaron dentro de las exclusiones finales en 213 pacientes en el análisis primario para complejos protrombínicos y 207 para plasma. Y entre medio también algunos se cayeron en el post-processing y quedaron finalmente para el análisis secundario en 209 para Octaplex y 200 para plasma. ¿Y qué es lo que encontraron? Acá ya vienen las cosas interesantes. El outcome primario que habían definido, como se acuerdan, que si la respuesta hemostática era efectiva o no, encontraron que era efectiva en el casi 78% de los pacientes que habían sido sometidos a Octaplex versus en el 60% de los pacientes que habían sido sometidos a plasma. De ahí les da un riesgo relativo bien significativo, de 0,56. Y de hecho, este es el principal dato que inclusive en la infografía aparece como más potente para decir la respuesta hemostática en pacientes con sangrado significativo, con coagulopatía en el postoperatorio de la cirugía cardíaca, se reduce a los pacientes que fueron manejados con concentrados de factores protrombínicos versus el plasma. Del resto, no hay nada que sea significativo. Las cosas que son en los resultados secundarios es que la tasa de sangrado severo o masivo también es más baja en los pacientes que fueron sometidos a Octaplex versus los del plasma, 14 versus un 27%, con un riesgo relativo de 71. El número total de factores de hemocomponentes, como los de final, en el outcome secundario, de que los pacientes, el número total de rojos más plaquetas más plasma, o de rojos más plaquetas más crío, más Octaplex, también fue mucho más bajo en los pacientes que recibieron los 2.000 unidades de Octaplex de forma inicial, 6,6 versus 13,8, y lo otro que la transfusión de glóbulos rojos a las 24 horas después de haber iniciado el protocolo también fue significativamente más baja en los pacientes del grupo Octaplex, 45% versus 63, con una R de 0,71. Hasta acá los datos son súper significativos. O sea, los pacientes si tienen sangrado masivo o tienen sangrado que puede ser severo, al ser expuestos a crioprecipitados, podrían tener menor tasa de transfusión, menor riesgo de sangrado masivo y menor número de transfusión de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas. La transfusión de plaquetas no fue significativa, o sea, las plaquetas, como la coagulopatía dentro de la cirugía cardíaca es súper multifactorial y una de las principales causas es la disfunción plaquetaria, por eso las medían para el WORD. Los pacientes recibieron plaquetas de forma indiferenciada y no significativa entre los dos grupos. Y la administración de los otros factores hemostáticos tampoco fue significativa. Lo que sí fue significativo que a las 12 y 24 horas el drenaje o sea, la cantidad de sangrado por los drenajes pleurales también fue muy distinto comparado el plasma versus el Octaplex, y fue en volumen 470 versus 642, que es significativo, a las 12 horas, y cerca de 700 versus cerca de 900 ml en el grupo a las 24 horas. Por lo tanto, se reduce, como les decía, el número de transfusión final de glóbulos rojos, se reduce la tasa de sangrado masivo, se reduce el número total de hemocomponentes a los cuales fueron expuestos y se reduce el sangrado por drenaje.
Cuando vieron la no inferioridad, se encontraron que había, de forma bien significativa en el análisis primario, antes de haber sacado los pacientes que se habían caído, estos, o sea, eran los 209 versus los 200 pacientes de una versus la otra, a favor de Octaplex, cuando ya se hace el análisis después, el protocolo, inclusive también sigue siendo bien a favor de el uso de Octaplex versus el plasma, y en todos los otros grupos, o sea, en el tipo de cirugía, en los pacientes con cirugía electiva y en los pacientes con cirugías complejas también es bien significativo la reducción del sangrado en uno versus el otro. Y también en los pacientes con bombas más largas, en los cuales también se asocia de forma principal, como súper conocido, que hay mucho más coagulopatía, y en los pacientes más jóvenes, que probablemente también puedan uno podría asociar que los pacientes más de 65 años tienen más riesgo de sangrado porque o vienen más enfermos o las cirugías son más complejas. Entonces, en uno versus el otro también, uno, Octaplex versus plasma, probablemente en este caso la balanza está mucho más balanceada hacia el uso de concentrados de factores protrombínicos. Cuando miran los efectos adversos, se encontraron que un porcentaje bien significativo, el 96% en la rama de concentrados protrombínicos versus el 97% tuvo al menos un evento adverso. Y acá en esta tabla me llama la atención porque habla, dentro del análisis de los resultados y después de la discusión, habla de los riesgos relativos asociados a uno versus el otro, pero en la tabla no aparecen solo porcentajes. Entonces llama la atención que un trabajo presentado en una revista tan importante le hayan pasado esta tabla sin análisis estadístico por el lado, solo con el porcentaje. Pero en las discusiones aparece, y de hecho dice que la tasa de kidney injury, de injuria renal aguda, y la de tasa de cualquier evento adverso es mucho menor en los pacientes expuestos a Octaplex versus a plasma fresco congelado, con riesgo relativo bien significativo. O sea, aparece que la tasa de acute kidney injury es mucho más baja en los pacientes con eh, expuestos a Octaplex, y eso principalmente podría ser porque la aparición de aquí en el postoperatorio de la cirugía cardíaca es súper multifactorial también, por dentro de las cuales está súper asociado el compromiso hemodinámico, pero también la exposición a hemocomponentes, también los días de UCI, también el grado como de compromiso hemodinámico en el perioperatorio o en el postoperatorio, entonces, y el uso de drogas vasoactivas. Entonces, como es tan multifactorial, eh, apareció como un dato adicional, pero que aparece bien significativo. Y lo otro, de cualquier evento serio adverso, eh, era también significativo. Y lo otro, que la tasa de eventos trombóticos adversos fue igual, que era otra de las consideraciones, principalmente porque, como les había contado al comienzo, la dosis que se ocupaba de forma habitual era más baja, era 10 unidades por kilo menos, y ahora estos ocuparon una dosis que, de hecho, hasta este trabajo muchas veces se había considerado que aumentaba el riesgo de complicaciones tromboembólicas, y con el N que ocuparon ellos, que principalmente uno pudiese subestimar esta aprehensión que teníamos antes de que con dosis más altas la probabilidad de complicaciones tromboembólicas podía haber sido mucho mayor. El punto es que, como están excluidos los pacientes severamente graves, los pacientes que van a cirugías muy complejas, eh, y que están mucho más proinflamados, eh, uno pudiese decir, oye, pero esos pacientes pudiesen tener mucho más riesgo de sangrado, pero también pudiesen tener mucho más riesgo de complicaciones tromboembólicas. Entonces, los pacientes ¿cómo se llama? Que fueron incluidos probablemente no eran tan severamente enfermos y no estaban tan inflamados, por lo tanto, probablemente este número en otra serie de pacientes podría ser mucho mayor. ¿Y qué es lo que discuten? Finalmente, la discusión parte con analizando los resultados. Pues dicen, oye, concentrados protrombínicos versus plasma, los concentrados protrombínicos son mucho más efectivos en controlar la respuesta hemostática, reducen significativamente el sangrado masivo y tienen menor exposición a hemocomponente, y nos acompañó con mayor riesgo de sangrado, o sea, de riesgo trombótico, y hubo una reducción significativa, un hallazgo del riesgo de aquí y de eventos adversos serios.
discuten de forma bien marcada la diferencia versus los otros estudios, porque hay al menos dos estudios grandes que habían comparado concentrados protrombínicos versus plasma y no habían encontrado disminución significativa del sangrado, pero es por lo que aparece acá, que eh, se habían ocupado dosis más bajas de 15 unidades por kilo versus los 25. Los 25 unidades por kilo están principalmente indicadas cuando los pacientes vienen para la reversión de, de la warfarina, cuando vienen muy anticoagulados, y esa es como la dosis que generalmente se ocupa. Por lo tanto, estos hallazgos de ocupar 25 unidades por kilo y tener una mejor respuesta hemostática son súper compatibles con los que habían encontrado en el pilot que habían hecho los 100 pacientes que habían hecho de forma inicial. Y lo que sí hay una respuesta que podría explicar esto es que al rápidamente aumentar los niveles de factores de la vía final común, lo que uno favorecería de forma mucho más marcada es el burst de trombina. Y eso podría favorecer de forma bien significativa la reducción del sangrado porque favorece la formación rápida de trombos, de coágulos, para poder frenar el sangrado. Por lo tanto, dosis más altas pudiesen aumentar las concentraciones de los factores que tienen, que acuérdense que los concentrados protrombínicos tienen 2,5,7,9 más proteína CS y un poco de heparina. Pero al aumentar de forma bien significativa el factor 2, el factor 10 y el factor 7 pudiesen eh, aumentar y favorecer este burst de trombina, la explosión de trombina y favorecer la formación de trombos. ¿Y dónde van las líneas en las cuales pudiese optimizarse en el uso de los factores protrombínicos versus el plasma? Es que en muchos lados existe la crisis mundial de los donantes para los bancos de sangre y pudiese favorecerse que en cirugía cardíaca no se ocupe tanto plasma y que pudiese ser, por ejemplo, ocupado para las plasmaféresis o para algún otro setting en el cual sí o sí se tiene que ocupar plasma y no se pueden ocupar concentrados de factores protrombínicos. Entonces, si hay un banco de sangre que está crítico, principalmente de forma constante en la disposición de plasma fresco congelado, esta alternativa terapéutica puede ser súper favorable. Y lo otro es, asumiendo en un análisis económico, que la reducción del sangrado pudiese favorecer de forma global la reducción de costos, porque reduce de forma significativa la transfusión de cualquier hemocomponente durante todo el postoperatorio, reduce la tasa de complicaciones y principalmente en el sangrado masivo pudiese disminuir la exposición del uso off-label de NovoSeven que yo creo que desde que aparecieron los factores protrombínicos no he ocupado nunca más NovoSeven y antes era para nosotros en el sangrado masivo del postoperatorio de cirugía cardíaca era una alternativa que siempre teníamos dando vuelta. Y ahora ya generalmente no está. Es como, o sea, de verdad tiene que estarse desangrando con un sangrado muy masivo para que digamos, oye, ¿sabéis que de verdad pese a todo lo que le hemos repuesto, no deja sangrar? Y pongámosle una OCE como medida casi de salvataje. Y como se acuerdan, el NOCEN es súper caro. Entonces, al reducir estos costos que es en el análisis que ellos hacen, pudiese compensarse el costo final de los concentrados protrombínicos versus el uso de plasma. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no se instauró un protocolo único de transfusión en todos los centros. No existía, si bien existe como la decisión del tratante de decir, oye, ¿sabéis que vamos a empezar a transfundir? Como que no había un protocolo único, así como, oye, ¿sabéis que se ha sangrado tanto? Pásale esto. O si tenéis este viscoelástico, a diferencia del INR, pásale esto. Lo que sí es que cada centro tiene protocolos basados según las guías clínicas de manejo del sangrado, que todos vienen desde el TRICS y de los otros trabajos de sangrado perioperatorio y cirugía cardíaca. Por lo tanto, no hay tantas diferencias, inclusive en los centros canadienses o los americanos. Lo otro es que, por la naturaleza de las terapias, o sea, cuando está ahí, el paciente está sangrando, no puede ser ciego de que le pasen 80 ml de concentrados proteolíticos versus que nos pasen 600 ml de plasma. Entonces, el tratante no es ciego, lo que sí es que los pacientes eran ciegos hasta que se decidió el inicio del tratamiento y los analizadores de los resultados después son todos ciegos.
Otra de las cosas importantes es que un 20% de los pacientes que fueron randomizados no fueron excluidos, lo que habíamos hablado al comienzo, pero de los 108 hay 60 que no reciben intervención y están dentro de los pacientes que fueron excluidos previos. De esos 60 hay 48 que no tenían consentimiento, 18 y de esos 48, 18 no recibieron intervención. Por lo tanto, finalmente quedaron 30 de los 450 que no fueron incluidos, y lo llamativo es que el drop-off, o sea, los pacientes que se cayeron, fueron similares en los dos grupos, y como habían asumido que el cálculo muestral eh, podía tener hasta un 20% de caída de pacientes dentro del análisis, porque lo que habían determinado era que para tener una diferencia significativa podían ser 400 pacientes, y como randomizaron hasta 520, que fue lo inicial, y se les cayeron al final, quedaron como con el número redondo que ellos necesitaban para poder demostrar la no inferioridad, y que finalmente, como ya vimos, fue superioridad. Y es por eso que las conclusiones son las siguientes, pues como esta es la infografía que aparece y que es lejos la más llamativa, pues lo que habíamos hablado. Fueron, eh, como habíamos puesto que la pregunta era si los concentrados proteomínicos eran eficaces y seguros versus el plasma para manejar la coagulopatía, y la conclusión es que en los pacientes adultos que requirieron reposición de factores de coagulación para sangrado durante la cirugía cardíaca, el concentrado de factores protrombínicos se asoció con una mejor respuesta hemostática y una ventaja sobre la seguridad sobre el plasma fresco en una tasa bien significativa de 77,9 versus 60,4% de la respuesta hemostática, que fue el primer valor que habíamos visto en el análisis de la primera tabla. Así que dice que los resultados son significativos y que uno pudiese balancearse en un paciente que está sangrando más hacia el uso de concentrados de factores protrombínicos versus el plasma. Cosas que no aparecen y que finalmente como que hay que seguir dándole vuelta. Los costos asociados. Para nosotros, en Chile, cuesta aproximadamente $600 cada frasco de 500 unidades, por lo tanto, de una serían 2,5 millones, versus el plasma, que el plasma para nosotros, la unidad cuesta entre 100 y 80.000, hasta 60.000, dependiendo si el paciente es FONASA o ISAPRE. Por lo tanto, la dosis final y en el costo de uno versus el otro es súper significativo. Y en escenarios en los cuales los costos pueden ser medio regulados, como en los servicios de salud pública, o sea, en los hospitales, o en los cuales los pacientes no tienen seguros asociados y que puedan costear estos fármacos, uno también tiene que balancear como meter todos estos datos dentro de la juguera para ver qué es lo que va a administrarle finalmente al paciente. Y lo otro es que la indicación del Octaplex sigue siendo una indicación off-label. El punto es que en Canadá está considerado dentro de la práctica habitual. Como vieron, en todos los centros donde se hace cirugía cardíaca están incluidos dentro de este trial, y en todos los centros en Canadá, de forma inicial, los pacientes parten, si se van a sangrar en el manejo con concentrados de factores protrombínicos. Por lo tanto, para ellos es una práctica súper habitual porque tienen súper estudiado, y los canadienses son súper responsables en relación al análisis de costo, y ellos tienen estudiados que finalmente, desde el punto de vista de salud pública, el uso de factores protrombínicos, no en los pacientes, sino que en muchos pacientes, reduce los costos asociados a la atención en salud. Lo otro que tampoco está tan contemplado, y es que finalmente, ¿quiénes tienen INR Point of Care? Tampoco está tan disponible. Si nosotros ocupamos el Hemocron con los cartuchos de ACT, no tenemos cartuchos de INR, por lo tanto, si quisiéramos basarnos en la recomendación del trabajo de decir, oye, ¿sabéis qué? Si está sangrando, tomar un INR, y si está de más de 1,5, pásale Octaplex o plasma. Nosotros no lo tenemos que mandar los exámenes al laboratorio, se van a demorar, y para eso lo que nosotros tenemos mucho más factible es que mandemos un TEG, y ahí lo que deberíamos ver de forma súper dirigida van a ser qué es lo que le falta al paciente, y podemos transfundir de forma mucho más dirigida y no solo transfundirle de forma ciega si el paciente está sangrando Octaplex de forma inicial. Y lo otro es que si el paciente está sangrando de forma súper significativa y está hipovolémico, ¿qué es lo que vamos a favorecer? Si de forma inicial, por los volúmenes, para ponerle las 2.000 unidades son 20 ml por cada frasco, entonces van a ser 80 ml de Octaplex.
y si pese a todo estamos súper hipovolémicos, vamos a favorecer qué cosa. Desde la reposición hemostática versus la reposición de fluido, y ahí la misma reposición de fluidos con cristaloides podría ser súper contraproducente en perpetrar el sangrado. Entonces también, desde el punto de vista clínico, hay que también saber balancearlo dentro del pabellón para ver qué es lo que vamos a hacer. Y para terminar, obvio, el trabajo, como es tan importante, trae una editorial en la misma edición que discute más o menos estas mismas cosas. Es como la decisión tiene que ser súper centro dependiente, súper tratante dependiente, pero es una alternativa que está disponible, los resultados son súper llamativos y hay que balancearlo en relación a todas estas otras cosas para decir, oye, si el paciente está sangrando, favorecemos la herramienta de tener concentrados protrombínicos de forma inicial o hacer una estrategia media mixta o finalmente, si no tenemos tantos recursos, poder seguir ocupando plasmafre congelado sabiendo que hay complicaciones asociadas a la transfusión de hemocomponentes. Eso, para no seguir prolongando esta agonía. Voy a dejar de compartir. Muy buena, muchas gracias. La excelente exposición, buen trabajo también y todo eso. Yo una pura pregunta por ahora, porque contestaste todas las dudas que tenía. La pregunta inicial, ¿cuándo se nos viene los test viscoelásticos más modernos o que se están usando más en el mundo, como por ejemplo el Rotem? ¿Cuándo se viene a la Católica eso? Difícil pregunta, porque todo está súper como brandeado por las empresas. De hecho, a lo que han ido las empresas es a tratar de simplificar los procesos. El TEG 5000, la gran desventaja que tenía es que como era tan sensible a las vibraciones, había que tenerlo siempre en un lugar fijo y es por eso que se decidió en muchos centros, sobre todo también acá, que mandarlo al laboratorio. Los test nuevos, la gracia que tienen es que son reproducibles en escenarios distintos, porque no requieren tanto, según la base del estudio, el movimiento como la acelerometría o el movimiento como la vibración. Y son más automáticos. Y es lo que hace Rotem, y es lo que hace el Tech 6S, que es la competencia del Rotem, que también ocupan cartuchos. El punto es que todavía siguen siendo, desde el punto de vista de costos, súper altos. Entonces, si al costo del examen del viscoelástico le sumamos el costo de la intervención, nos vamos súper arriba. Entonces, cuando se hizo el análisis de costo del año pasado, cuando en Chile se perdió, o sea, la licencia del TEC 5000 se había terminado, en el laboratorio, la jefa del laboratorio hizo como análisis de costos en relación a las distintas alternativas y ella decidió, con la gente del laboratorio, que tener el TEC que tenemos ahora, el MedCaptain, podía ser una mejor herramienta. Y el punto es que ahí lo que podemos hacer es que para nuestro TEC nuevo, que también es automático, no necesita el pipeteo, sino que uno llega, pone el tubo, sería súper chulo que fueran a ver el TEC cómo funciona, porque es súper distinto. Uno llega, pone el tubo, el citratado, y la máquina lo introduce adentro, ella hace las tomas de muestras, saca una alícuota súper chica y manda y hace el test de forma súper automática. Y a este test nuevo que tenemos nosotros, se le pueden complementar con distintos reactivos para tener distintas herramientas que pudiesen como compararse o asimilarse a lo que hace el Rotem. O sea, uno puede medir vía extrínseca, uno pudiese tener un reactante para ver la actividad del fibrinógeno, para ver la función plaquetaria y para ver, o sea, ya tiene parinasa, entonces podemos tener como Intermextem, FIPTEM
o el de fibrinógeno, y Eptium, que es como lo de heparinasa, que también son las mismas alternativas, y en cosa de costos yo creo que habría que tratar de verlo también con la gente del laboratorio, así que se podría. Eh, lo hemos estado trabajando con la gente de Mostacio, con el Andrés Valenzuela, que también está súper como motivado para que tengamos mucho más disco elástico de forma mucho más dirigida y pudiésemos tener una evaluación mucho más integral con la máquina que tenemos y compararlo a lo que podrían hacer con Rotem y hacerlo de forma mucho más como costo efectiva. No sé si responde un poco a la pregunta, Tito. Sí, yo creo que sí. Gracias. La Lore levantó la mano. Hola Seba, gracias por la presentación. Oye, yo quería saber si en base a este estudio hay algo que tú cambiarías en tu práctica o lo que haces habitualmente o que pensarías en cambiar o algo. Gracias, Lore. Sabes que, de hecho, una de las cosas bien llamativas que hemos venido haciendo en el último tiempo es que de forma súper como sistemática, lo que estamos haciendo es pedimos viscoelástico y reponemos en base a los viscoelásticos. Si el paciente se pone a sangrar en el postoperatorio, en un paciente que no debería sangrar de forma significativa, hacemos eso. Si el paciente tiene riesgo significativo de sangrado, estamos pidiendo viscoelásticos antes de salir de bomba y estamos viendo qué es lo que deberíamos tener de forma inicial para poder reponer. Y siempre lo que estamos haciendo cuando el paciente después de salir de bomba se pone a sangrar es que estamos reponiendo, pero principalmente estamos reponiendo con 15 por kilo. Entonces podríamos aumentar un poco la dosis y tratar de asimilarlos más o menos a lo que se hizo en el trabajo, eh, siempre también considerando como el estado hemodinámico del paciente y sabiendo que nuestro banco de sangre generalmente responde de forma súper adecuada a la solicitud de hemocomponentes, a menos que esté crítico, que nos pasa de forma bien seguida. Pero, pero la mayoría estamos haciendo eso, la mayoría estamos ocupando de forma súper marcada concentrados proteomínicos y de hecho en varios pacientes, si tenemos eh, amplitud máxima bien baja con un ángulo súper bajo en el TEC, estamos partiendo con concentrados de fibrinógeno y después lo reevaluamos y vemos si podemos o necesitamos precipitados para poder corregir y manejar la hemostasia. Yo creo que estamos haciendo eso, que es como lo que veníamos haciendo desde hace algún tiempo y que se asemeja más o menos, considerando las diferentes dosis, ¿no? Pero lo veníamos haciendo. Ya, perfecto. Gracias, Seba. Polito, cuéntame. Y sí, más que nada, igual preguntando por la primera pregunta retórica que hiciste al inicio de la presentación, es que si esto se podría aplicar en cirugía no cardíaca, ¿y en qué escenario imaginas tú que podría servir el uso de esto por sobre el plasma fresco congelado? Es una de las preguntas que también se hacen, porque los escenarios son súper distintos. Las coagulopatías de los distintos tipos de pacientes son también bien marcadas y lo más probable es que uno pudiese asumir, que es lo que uno hace generalmente con este tipo de trabajo, es de que pudiese ser válido para otras poblaciones, pero para hacerlo mucho más seguro yo creo que habría que esperar algún trabajo que diga que en distintos escenarios no de cirugía cardíaca el uso de concentrados proteomínicos podría ser igual o mejor que el plasma. Así que yo creo que, o sea, se puede, pero sí o sí hay que esperar algo. Porque si llega a haber alguna complicación, uno tiene evidencia para decir en este escenario, pero no en otro, si es que hay una complicación tromboembólica o algo. Gracias. Cristóbal. Gracias, Sebas. Excelente presentación. Oye, a mí me llama la atención un poco esto de que hayan reclutado más pacientes de lo que tenían ideado inicialmente. Eso es algo que siempre tiene que prender un poco una luz de alarma en un trabajo de este tipo, o sea, cualquier trabajo prospectivo, nada más, RCT, una enfermedad, el que sea, porque eso lleva a la sospecha un poco de que si es que no tuvimos el N necesario, el poder calculado, vamos a aumentar más hasta que podamos.
Entonces, y eso tiene implicancia ética, de riesgo para los pacientes, etcétera. Entonces, siempre eso tiene que prender una luz de alerta. Al parecer aquí lo explicaron más o menos bien, pero igual siempre hay que tener eso como un signo de alarma. Lo otro, que me parece bien relevante, cuando uno revisa este tipo de trabajo que muestran los resultados en riesgo relativo, siempre hay que ir a mirar el riesgo absoluto, porque uno está diciendo una medida que es comparativa y el otro te va a dar una razón un poco más absoluta, como valga la redundancia, del real efecto cuantitativo, básicamente, de lo que estáis midiendo. Entonces, siempre que veamos un riesgo relativo que va a ser el doble, es muy importante ir a ver también el riesgo absoluto. No sé si me explico. Sí, perfecto. Oye, para la primera pregunta, en el material suplementario aparece de hecho que ellos habían establecido que inclusive según el análisis interino pueden llegar hasta 1000 pacientes. Y para ver después del trial, cuando dijeron, ¿sabéis qué? Asumiendo que les dio como si la reducción era 70% la reducción del sangrado significativo o la efectividad del sangrado en el grupo de plasma versus 65% en el grupo de concentrados proteomínicos, establecieron que el N final que debería ser era 400. Entonces, tienen como inclusive como etapas, así como habían hecho una etapa 2 que habían tenido 400 pacientes, una etapa 3 en que llegaban como 500 a 800 y una etapa 4 que llegaban inclusive hasta 1000 pacientes. Pero en el interino entre medio dijeron, oye, ¿sabéis que de verdad ya tenemos como los datos para decir que inclusive, porque la pregunta inicial del protocolo, cuando aparece el LEX 211, dice, que eso también a mí llama la atención, porque dice, el objetivo es demostrar la no inferioridad, que es lo mismo que hicieron con el Fibers, el de fibrinógeno. Pero le cambiaron el nombre, y le cambiaron las conclusiones. Fue como, que no es no inferior, sino que es superior. Eso como que a mí me molesta un poco, pero fueron como los resultados que tuvieron ahí. Claro, o sea, si está bien hecho, tampoco es tan terrible porque es como un análisis interino hacia el otro lado, pero siempre tiene que llamar un poquito la atención, porque eso tiene que castigar un poco el valor de la P, tiene que hacerse de forma correcta. Entonces son como análisis terinos que tienen que estar como estadísticamente justificados. Gracias, Ea. De nada, P. Yo creo que estamos justelis en la hora. Nos quedan un minuto para ir a cambiarse ropa. Así que gracias a todos por participar y por las preguntas. Que tengan un súper buen día. Y un buen fin de semana. Gracias, Seba. Y feliz día de la madre Chao. a todas las madres. Muchas gracias, Seba. Chao, chao.